Bueno, buenos días chicos. Bienvenidos a su clase de hematología en tiempos de COVID. Creo que estamos la mayoría, que más o menos una tercera parte de la clase, pero ya son las 2:05 y vamos a empezar porque el Zoom solo deja 40 minutos de sesión, entonces vamos a ver la clase en por lo menos unos 35 minutos. Vamos a ver si ya están admitidos todos. Perfecto. Bueno, vamos a compartirles la diapositiva. Compartir. Perfecto. Hoy toca ver la clase de hemostasia secundaria, pero como ya les puse en el desktop, vamos a recordar rápidamente lo que viene siendo la hemostasia primaria y lo que vamos a poner en esta diapositiva. Dijimos que la hemostasia primaria va a ser la interacción de la plaqueta con el endotelio y que para que se lo aprendiéramos íbamos a pensar que esto era la triple A. A de adhesión, otra A de activación y una tercera de agregación. Y esto es lo que nos va a dar la hemostasia primaria, la generación de un trombo blanco. Y que para que hubiera esta adhesión necesitábamos primero tener un endotelio, pero que este endotelio no fuera sano, porque dijimos que un endotelio sano rebotaban las plaquetas y lo que necesitábamos más bien es que tuviéramos un endotelio dañado. El endotelio sano, no lo vieron, muy rápidamente pasaron, pero ahí están las plaquetas que pasan muy rápidamente. Y lo que sucede en el endotelio que ya está lesionado es que se expone a algunas sustancias que son procoagulantes, entre ellos la colágena, y muy importante para la hemostasia primaria es el factor de von Willebrand, que dijimos que el factor de von Willebrand va a ser la Julieta para el Romeo, que van a ser las plaquetas. Y para que Julieta y Romeo se puedan unir, se requiere de una glicoproteína, y esta glicoproteína está en la superficie de las plaquetas y se llama glicoproteína 1B59. Esta glicoproteína 1B59 va a funcionar como un imán. Este imán se va a unir fuertemente al factor de von Willebrand y así nos va a permitir la primera parte que se llama adhesión. Lo va a adherir la plaqueta a el subendotelio, muy importantemente el factor de von Willebrand. Y eso va a permitir que se vayan a adherir las plaquetas. Entonces, el más importante acá es la glicoproteína 1B59 y los actores principales va a ser el factor de von Willebrand y la plaqueta. ¿Sí? Esta unión la va a hacer el factor de von Willebrand por sus multímeros a la glicoproteína 1B59, pero tenemos otras glicoproteínas que se van a unir al colágeno tipo 1, el colágeno tipo 6, que van a ser la alfa 2 beta 1 y la glicoproteína 6. Estos van a ser de importancia porque le van a dar más estabilidad a esta adhesión, pero que la unión con la colágena y estas glicoproteínas nos van a hacer que se genere una transformación, un cambio conformacional en las plaquetas y nos van a llevar a la activación. Estas integrinas, que lo vamos a ver rápidamente, lo que van a hacer es liberarnos calcio y a cambiarnos la forma de este sistema canalicular que habíamos visto allá antier. Y este sistema canalicular lo que va a hacer es que se va a prolongar para liberar los gránulos y va a generar esas prolongaciones que parecieran tentáculos y entonces de una plaqueta que pareciera un hot cake vamos a tener a una plaqueta con un mayor tamaño y lo que va a hacer esto es que nos va a dar una membrana plasmática con fosfolípidos de carga negativa y que nos va a permitir también que se expresen otras sustancias, que es la glicoproteína 2B3A, y se van a liberar los gránulos alfa y los gránulos densos, porque dijimos que como la plaqueta es un resto nuclear y no es una célula como tal, pues no tiene cómo hacer exocitosis. Entonces, rápidamente vamos a hablar ahorita de la agregación. Lo que tenemos que tener primeramente es una adhesión. Esta adhesión lo que va a hacer es que haya un cambio conformacional por la unión con la colágena y este cambio conformacional nos va a negativizar la membrana y nos va a exponer esta glicoproteína que se llama 2B3A. Esto se llama activación. Y esta glicoproteína 2B3A requiere de un pegamento que es el fibrinógeno que a su vez se va a unir a otra glicoproteína 2B3A de otra plaqueta y es lo que nos va a generar que se vayan enlazando varias plaquetas y nos va a formar el trombo blanco. Entonces, hasta ahí nos quedamos antier, tenemos la clase en relación al trombo blanco. Ahora vamos a ver la hemostasia secundaria, que ya es la acción de, de los factores plasmáticos, de los factores de coagulación. Y vamos a verlo como nos lo han enseñado toda la vida. A mí en la universidad, yo llevé clases de bioquímica con el doctor Falcón y él nos enseñaba que había
3 vías de la coagulación, lo llamaban cascada de la coagulación, y nos decían que había una cascada que era extrínseca, una cascada que era intrínseca, y que estos se iban a unir en una vía común por la activación del factor 10. Entonces, la mayoría de la gente odiaba y odiamos, en algún momento yo también odié aprender la cascada de la coagulación, porque tiene muchas cosas que nos impiden aprenderla fácilmente. Aquí vamos a aprenderla de la manera más fácil porque si bien no expresa muy bien cómo funciona la coagulación en el cuerpo humano, porque son cuestiones in vitro, sí nos va a ayudar a poder hablar bien o poder describir bien los tiempos de coagulación de laboratorio. Entonces, les puse yo aquí por qué la cascada de la coagulación es tan complicado de enseñar o de aprender, y es muy sencillo. Primero está escrito en números romanos, y nosotros que somos usuarios de números arábicos, pues estamos en desventaja al hablar de estos factores de coagulación. Luego, estos factores de coagulación los fueron ordenando, les fueron poniendo su número, conforme los fueron descubriendo, no en orden de su función, lo cual pues puede hacer que nosotros tengamos un factor con un número mayor a otro que actúe antes que otro factor de coagulación. Conforme se fueron realizando investigaciones, descubrieron que algunos de esos factores que ya están muy bien definidos, pues no existían. El factor 4 de la coagulación es el calcio, pero ya no lo denominamos factor 4, y el factor 6 no existe. Se dan cuenta que realmente son factores que no existieron. Y lo más frustrante es lo que ya les había comentado. El modelo de la cascada de la coagulación va a explicar las anormalidades del laboratorio, pero no nos va a reflejar la biología del paciente. Es decir, nada más nos está hablando de cómo funciona de una manera in vitro. Pero que sí es necesario que nosotros aprendamos o conozcamos esta cascada de la coagulación porque nos va a permitir a nosotros poder analizar los tiempos de coagulación, que es el TP, el tiempo de trombina, y el tiempo de protrombina. ¿Ok? Entonces, para hacerlo más sencillo, en vez de aprendernos que son vías intrínsecas y vías extrínsecas, vamos a pensar que tenemos una vía del TTP y una vía del TP, siendo la vía del TP la extrínseca y la vía del TTP la intrínseca. Pero como esto de la cascada de la coagulación nos va a servir para poder analizar los tiempos de coagulación, pues nos vamos a quedar en que vamos a ver una vía del TP y una vía del TTP. Y la vía del TP y el TTP se van a unir, dijimos que se van a unir en una vía común. ¿Y cómo nos vamos a aprender qué factor se van a unir? No se van a unir en la X, porque tanto los piratas como nosotros vamos a buscar la X para encontrar el lugar. La vía del TP y el TTP se van a encontrar en el factor 10, que es la X, porque la X siempre va a marcar el lugar y esta va a ser la vía común. Esta vía común que tiene su factor 10 tiene también un cofactor, y el cofactor no lo vamos a aprender porque es el factor 5, y el factor 5 es una V, y la V encaja perfectamente en la X, en la parte de arriba de la X. Entonces, es el cofactor de nuestro factor 10. Esta unión entre el factor 10 y el factor 5 lo que nos van a hacer es escindir la protrombina en trombina, que es el factor 2 en factor 2 activado, y nosotros vamos a denominar como la trombina lo más importante, la enzima más importante para la coagulación. Por eso nos tenemos que aprender esto, sí, pues, lo tienen que saber. La protrombina se va a escindir a trombina por acción del factor 10 y el factor 5. Y la trombina lo que va a hacer es escindir el fibrinógeno, que es el factor 1, en fibrina, que es 1 activado. El fibrinógeno es una molécula que es soluble y la fibrina es insoluble. Entonces lo que vamos a hacer es que una molécula soluble como el fibrinógeno, lo vamos a escindir de fibrina para que pueda hacer los enlaces de fibrina y puedan hacer que mi trombo blanco se haga más fuerte y más estable. ¿Ok? ¿Cómo nos vamos a aprender fácilmente cuáles son los factores de coagulación que están embebidos dentro de la vía común? Pues les había dicho yo que necesitamos aprendernos las monedas que tenemos en nuestro bolsillo. Todavía no puse la diapositiva, a ver si la tenemos acá. Vamos a poner en grande. La vía común son las monedas que tenemos en el bolsillo. Entonces tenemos una moneda de 10, una moneda de 5, y lo que van a hacer es que el factor 10 y el factor 5 van a funcionar como cofactores y me van a escindir el factor 2, que es la protrombina, en trombina, y la trombina lo que va a hacer es escindirme el factor 1 en fibrinógeno. Hasta el momento no tenemos monedas de 20 pesos, ya no sabemos si hay devaluación o con crisis vamos a tener monedas de 20 pesos, pero hasta hoy está vigente esta mnemotecnia que les puede servir inclusive para exámenes futuros. ¿Y por qué es importante sabernos esto? Porque ya estamos aprendiendo
la vía común de la coagulación. Y ahora vamos a aprendernos la vía del TP. Para aprenderlo rápidamente, les puse yo aquí que la vía del TP tiene menos letras que el TTP. Por lo tanto, debemos de considerar que tiene menos factores de coagulación en cascada para realizar su acción. Y esto es como muy afortunado. Por lo tanto, la vía del TP requiere del factor 7, porque el factor 7 es el número de la suerte, y considerar que el factor del TP es la vía extrínseca y requiere de la expresión del factor tisular, pues la vía del TP va a ser nada más la expresión del factor tisular que va a funcionar junto con el factor 7 para activarnos la vía común. Lo que nos va a activar es el factor 10, que es el X. Entonces, la vía del TP es muy sencillo porque son dos. Es el factor tisular que va a tener un cofactor que es el factor 7 y nos van a escindir el 10 activado para que realice las funciones en la vía común. La vía del TTPA sí es mucho más complicada, tiene todos estos números romanos que a nadie nos gusta y que nos genera conflictos. Lo he buscado en todos lados de cómo aprendernos más fácilmente la vía del TTP. Realmente la forma más sencilla que encontré es en inglés y lo que tenemos que hacer es ponerle TENET. TEN significa 10 en inglés y a lo que estamos llegando nosotros, lo que queremos llegar en nuestra vía del TTP es llegar al 10, al factor 10. Entonces vamos a poner TEN de este lado y TEN de este otro lado y ya vamos a tener acá 12, 11, 9, 8 y 10. Que es 12, 11, 9, 8, y nos van a generar, el 9 y el 8 son cofactores, y lo que nos van a hacer es escindir el 10 en 10 activado para que realice ya toda su actividad dentro de la vía común. Entonces, esa es la mnemotecnia. La mnemotecnia es aprendernos TENET, TEN y TEN, o sea, 10 y 10. ¿Ok? Y esto es como lo más importante. ¿Para qué nos va a servir sabernos la cascada de la coagulación o las vías del TP y del TTP? Nos va a servir para que nosotros podamos ver qué factor de coagulación puede tener deficiente dependiendo de lo que está mi laboratorio alterado. Y este primer ejemplo que les pongo. Si tuviéramos un paciente que tuviera un TP prolongado y un TTP anormal, vamos a pensar que está enfermo, que está deficiente o que tiene alterado la vía del TP. Dijimos que la vía del TP tiene el factor 7 y el factor tisular. Como tal, no hablamos nosotros nunca de deficiencia del factor tisular. Entonces, aquí estaríamos hablando de una deficiencia del factor 7. El ejemplo más común de una deficiencia del factor 7, aparte del congénito, pues hay deficiencias congénitas del factor 7, es las hepatopatías. Las hepatopatías de manera inicial, lo primero que se prolonga es el TP, es lo primero que se va a prolongar. Y lo hace porque el factor 7 tiene una vida media de solamente de 4 horas. Entonces, como tiene una vida media de 4 horas, la primera que se nos va a prolongar es el TP. Y en los pacientes hepatópatas que acaban de debutar con el padecimiento, que no tienen una hepatopatía tan avanzada, vamos a tener un TP prolongado con un TTP anormal. Los que tengan deficiencia congénita del factor 7 también van a tener un TP prolongado con un TTP normal. Ahora, ¿qué va a pasar? Le vamos a poner otro ejemplo. Tenemos un TTP que está prolongado, pero tenemos un TP que es normal. En ese caso, nosotros tenemos que pensar que mi vía del TP está conservada, es decir, tenemos factor tisular y factor 7 suficiente para que la vía del TP esté normal, pero que tenemos alguna alteración en el TTP que me está generando ese problema. Entonces, tenemos que nosotros tener sin tomar en cuenta el 10, porque el 10 recuerden que es de la vía común, y podemos tener una deficiencia de cualquiera de estos 4 factores, del 12, del 11, del 9 o del 8. Entonces, cualquiera de estas deficiencias o una deficiencia combinada de alguno de ellos nos van a llevar a esta expresión clínica de un TP normal con un TTPA que está prolongado. ¿Qué va a pasar cuando nosotros tenemos una prolongación del TP y del TTPA? Pues aquí tenemos varias posibilidades. La más sencilla es que digamos que tenemos una deficiencia de cualquier factor de la vía común. Si nosotros tenemos una deficiencia del 10, aunque tengamos completa la vía del TP y del TTP, pues van a estar las dos prolongadas. Si tenemos una disfibrinogenemia, pues va a pasar lo mismo. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos una deficiencia combinada de factores? Es decir, si tenemos una deficiencia del 7 y una deficiencia del 8. Si tenemos una deficiencia combinada de factores, puede que mi vía común esté conservada, pero que tengamos también una prolongación tanto del TP como del TTPA. Entonces tenemos que considerar acá que tendríamos que considerar las posibilidades, que nada más tengamos una deficiencia de la vía común o que tengamos una deficiencia combinada tanto del TP como del TTPA. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahorita que hemos visto
cómo interpretar el TP y TTP con la cascada de la coagulación antes de que vayamos al concepto actual de la hemostasia? Sé que lo pongan en el chat y no avanzaré. No, doctor, gracias. Bueno, Gracias, doctor, bien. continuaremos entonces con... déjame regreso. Creo que alguien puso algo en el chat. Ahí no, doctor. Bueno. Este es el concepto actual de la hemostasia y es a lo que nosotros llamamos ahora un modelo celular de la coagulación. Le llamamos modelo celular de la coagulación porque el otro modelo era de la cascada de coagulación, era totalmente in vitro y pareciera como si estuviera el factor tisular pegándole al factor 7, que le pega al factor 10 en adelante. Y lo que se dieron cuenta es que realmente necesitamos también de una superficie celular que con carga negativa, que en este caso podrían ser las plaquetas o el subendotelio, para que pueda realizar su función y que necesitamos tener a los factores de la coagulación produciéndose cercano o exponiéndose, no solamente produciéndose, porque algunos no se producen si se exponen, que tienen que estar cercanos a esa célula para que pueda realizar su función. Entonces, ese es el concepto actual de la hemostasia y lo vamos a ver poco a poco, pero básicamente lo que me va a decir es eso. Vamos a tener una lesión endotelial, va a haber la hemostasia primaria, va a haber una adhesión, una agregación plaquetaria, una activación también. Este mismo daño endotelial va a exponer el factor tisular, que iniciaría, por así decirlo, la vía extrínseca, y esto nos va a generar un pequeño número de trombina. Y por eso dijimos que la trombina era una de las enzimas más importantes de nuestro cuerpo, porque esta pequeña cantidad de trombina nos va a permitir generar un reforzamiento por cortocircuitos o por múltiples sistemas que nos van a activar a la plaqueta. Esto, al final de cuentas, nos va a generar ahora así una alta cantidad tanto de trombina como de fibrina y que nos va a permitir estabilizar el trombo plaquetario. Entonces, esto es a lo que yo les decía que es un modelo celular. Necesitamos tener una membrana celular y necesitan estar los factores de coagulación juntos o cercanos para poder realizar su activación. No es como tal una cascada de que en la sangre esté ocurriendo. Realmente todo esto sucede en el endotelio, en la célula, en la plaqueta. Eso no está sucediendo. Y vamos a ver que tenemos unos complejos que vamos a llamar complejo de iniciación. Que el complejo de iniciación es lo que anteriormente llamábamos la vía extrínseca, porque va a ser el factor tisular con el factor 7 que nos va a activar a nuestra vía común, que es el factor 10. Y vamos a tener fases de amplificación, donde vamos a tener complejos intrínsecos y vamos a tener propagación con complejos de protrombinasa. Lo vamos a ver cada uno para que veamos cómo funcionan estos complejos, que también le llamamos como simógenos. Se van a ayudar entre ellos. Entonces, en esta fase de iniciación, pues está iniciando la coagulación, lo que vamos a generar es una pequeña cantidad de factores de coagulación activos. Pero esta pequeña cantidad de factores de coagulación activos lo que nos van a hacer es amplificar por cortocircuitos, sobre todo la trombina, para que se disparen, o sea, se está produciendo, se disparen o se empiecen a activar otros factores de coagulación que estaban inactivos o estaban en menor cantidad. Y la fase de propagación, básicamente lo que nos está diciendo es que los factores de coagulación que se produjeron en la fase de amplificación van a funcionar tanto en el sitio de la lesión, pero muchas veces tienen lesiones en otros lados y pueden requerirse también en otras partes. Entonces van a formar tanto trombos de fibrina en ese lugar y pueden funcionar también a distancia. La fase de iniciación lo conocemos clásicamente como una vía extrínseca y vamos a iniciar con un daño endotelial donde se va a exponer el factor tisular. No es que se libere, el factor tisular está en el subendotelio, pero lo que va a hacer es que se va a exponer. Y este factor tisular va a activar nuestro factor 7 y nos va a permitir que este factor 7 funcione como un cofactor. Y esto le vamos a llamar, en inglés le dicen tenasa, aquí nosotros le vamos a decir diesasa extrínseca, porque asa significa que va a escindir y el 10 es a lo que va a escindir, o sea, va a escindir al factor 10. Y eso es lo que va a hacer básicamente, se los ejemplifiqué, y en el factor tisular va a estar con su cofactor, el factor 7, lo va a activar también. Lo que va a hacer es unirse al factor 10, este tiene su cofactor, va a activar el factor 10, se va a unir a su cofactor, y esto ya se va a llamar como una protrombinasa. Y esta protrombinasa, su función es escindir la protrombina en trombina. ¿Ok? Esto es muy importante. Pero ¿qué va a pasar acá? Que esto va a generar del 1 al 3% de la trombina o de la fibrina, porque la trombina lo que nos va a hacer es escindir el fibrinógeno en fibrina, por eso digo fibrina, y nos va a generar solo 1%
de la fibrina necesaria para que nosotros generemos un coágulo, requerimos por lo menos un 40%. Entonces, no es muy efectiva esta vía. ¿Por qué es tan poco efectiva? Porque una vez que se expone el factor tisular, se empieza a liberar o producir una sustancia que se llama inhibidor del factor tisular y muy rápidamente, en minutos, se inhibe esta vía y por lo tanto solamente se produce 1% de este factor, de esta trombina o de esta fibrina. Y es por eso que requerimos de que haya una amplificación. Es una amplificación de la generación de trombina. Dijimos que la trombina es muy, muy importante porque la trombina, además de activarme algunos otros factores de coagulación, como lo vamos a ver en este dibujo, nos va a activar más plaquetas y nos va a generar cortocircuitos de la trombina para activarnos a más factor 8, factor 9, también nos va a activar mayor factor 5, nos va a activar factor 5. Entonces, esto es lo que nos va a generar que haya cortocircuitos y que vaya activando, por así decirlo, la vía intrínseca a algún otro nivel, ya sea a partir del 11 o del 8, que nos vaya a empezar a activar más factores de coagulación. Y mientras más factores de coagulación tengamos activo, pues va a ser más eficiente la producción de trombina y protrombina, es decir, está haciendo que se produzca a sí mismo más. Por hacer los cortocircuitos en el 5, en el 8, en el 11, estos a final de cuentas lo que van a hacer es activarnos al 10 y este 10 que nos va a generar que la protrombina se encienda en trombina y esta misma trombina en cascada nos va a generar otra vez que se activen los otros factores de coagulación. Y aquí es donde vamos a generar la diezasa intrínseca, que es nuestro factor 9 unido al factor 8, se van a activar al 10, que se va a unir a su factor 5, y esto lo va a hacer lo mismo, ¿no? Una protrombinasa que va a escindir la protrombina en trombina. Y ya la trombina lo que va a hacer es escindir el fibrinógeno en fibrina. La propagación, de lo que yo les mencioné, ya se produjeron todos estos, se activaron, es que se activaron estos factores de coagulación que estaban inactivos y lo que va a ocurrir a distancia en lugares donde haya fosfolípidos procoagulantes, es decir, plaquetas activadas o su endotelio lesionado o presente, y lo que va a hacer es que va a realizar sus funciones de protrombinasas a ese nivel y nos van a generar mayores enlaces de cadenas de fibrina a distancia. Y este es el resumen de todo lo que viene siendo hemostasia, que si se los hubiera puesto yo desde el principio, pues podría parecer como muy, muy complicado. Esta nada más es hemostasia secundaria. El de adelante es el que viene toda la hemostasia. Pero es lo que viene aquí a nivel celular. Lo que requerimos es un subendotelio y requerimos posteriormente que se agreguen, que se adhieran las plaquetas y que tengamos esa carga negativa para que pueda funcionar la propagación. Entonces tenemos la exposición del factor tisular que se va a unir al factor 7. Este factor 7 y factor tisular van a unirse al factor 10. Por aquí debe estar el 5, que es su cofactor, que lo que van a hacer es escindirnos la protrombina en trombina, es 2 activado, y este 2 activado lo que va a hacer es estos cortocircuitos, nos va a activar al factor 5, al factor 8, al factor 11, y esto nos va a activar las diezasas intrínsecas. Para eso se requiere ya que tengamos una superficie negativa en la plaqueta porque es celular y ahí se va a empezar a generar la vía intrínseca. Y esta vía intrínseca lo que nos va a hacer es prácticamente lo mismo que el 8 y el 9, que va a ser la protrombinasa, se activen al 10 y al 10 activado y nos van a generar más trombina, pero esta trombina ya va a ser suficiente para generar la fibrina que nos van a servir de enlaces para que las plaquetas hagan su coágulo final, su coágulo completo. Y déjenme, les pongo, porque aquí debe tener la otra de otro dibujo. Este es el que está bonito. Este ya se ve todavía un poco más complejo, pero es toda la hemostasia. Y acá viene cómo tenemos nuestra plaqueta. Va a haber unión con el factor de von Willebrand por medio de la glicoproteína 1B59. Esto lo que va a hacer es que cambie de forma, se va a activar la plaqueta. Entonces, adhesión, activación, y la activación lo que va a hacer es que se nos van a exponer la glicoproteína 1B59. Y esta glicoproteína 1B59 lo que requiere es un pegamento, que es el fibrinógeno, que está acá. Y este nos va a permitir que se una a otra glicoproteína 1B59 y esta otra glicoproteína 1B5, digo 2B3A, me equivoqué. Esta es la 1B59, que es la de adhesión, y esta es la 2B3A. Una disculpa ahí, me emocioné con 1B59, pero la 2B3A es la que se va a unir al fibrinógeno, y el fibrinógeno se va a unir a otra 2B3A de otra plaqueta y nos va a generar el trombo blanco. Realmente la hemostasia, como les dije antier,
funciona todo al mismo tiempo, o sea, empieza a activarse al mismo tiempo y por eso aquí mismo ya te expone el factor tisular y te empieza a decir que ya se está produciendo trombina y que esta trombina lo que va a hacer es generar cortocircuitos o retroalimentación positiva para producir mucho más trombina y que esta trombina lo que va a hacer es que este fibrinógeno, híjole, se adelantó, que este fibrinógeno se escinda a enlaces de fibrina y esos enlaces de fibrina van a hacer que ya se haga un coágulo estable. Dentro de este coágulo también van a estar atrapados o embebidos algunos eritrocitos, algunos leucocitos y estos también van a formar parte del coágulo. O sea, no nada más plaquetas, sino también tenemos incluidos otros tipos de células. Y eso es hemostasia secundaria. Prácticamente es todo hemostasia. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? No, doctor, todo bien. Gracias. Muy bien, doctor. ¿Todo bien? Bueno. Sí, gracias. Rápidamente, Gracias. antes de que acabemos, vamos a ponerle... Alguien me puso... Gracias. ¿Dónde se le pone para tener la pizarra? Perfecto. Vamos a borrar esto. Y vamos a poner... Clínicamente, los pacientes se van a comportar diferente. Si nosotros tenemos... ¿Se ve bien la pizarra? Sí. Perfecto. Sí, doctor, se ve bien. La clínica va a ser diferente en nuestro paciente que tenga alteraciones en la hemostasia primaria y alteraciones en la hemostasia secundaria. Las alteraciones en la hemostasia primaria nos van a dar un sangrado, sobre todo en mucosas. Las plaquetas funcionan mucho en lugares donde hay mucha turbulencia. Y donde hay mucha turbulencia es sobre todo mucho en mucosas. Entonces va a haber sangrado sobre todo en mucosas. Va a haber mucha epistaxis, mucha gingivorragia. Y vamos a tener acá muchas equimosis y petequias. Petequias. La diferencia entre equimosis y petequias creo que ya lo habíamos visto en alguna ocasión, pero depende de la cantidad del tamaño que tengamos de la lesión. Y en la hemostasia secundaria, que los más clásicos son los que tienen hemofilia, que lo vamos a ver en las siguientes clases, vamos a tener hemorragias un poco más profundas y esta gente tiene que tener hemartrosis, hematomas profundos y vamos a tener también equimosis y un poco menos de petequias. Generalmente las pacientes que tienen problemas de hemostasia secundaria van a tener más equimosis y más hematomas que petequias. No significa que no lo vayan a tener y tampoco significa que los que tengan alteración de la hemostasia primaria no vayan a tener tampoco hematomas o equimosis. ¿Ok? Bueno, como yo ya me cansé y ya pasó media hora exactamente, estamos 12:35, voy media hora de la plática, vamos a dejarlo por hoy. Vamos a ver el temario que sigue mañana. Déjame, le pongo compartir pantalla, desktop. ¿Dónde está su temario? Mañana es un tema un poco más sencillo, es atención clínica de los trastornos hemorragíparos. Ya vimos lo que es hemostasia normal, es el primer tema, lo dividimos en 2 días. Y ahora vamos a ver mañana lo que es atención clínica. Es básicamente qué vamos a investigar, la diferencia entre equimosis y petequia. Es un tema sencillo, yo creo que también lo vamos a dar en media hora. E igualmente lo vamos a dar entre 12 y 12:05 mañana. Entonces, si no tienen dudas hoy, lo dejamos todo por hoy y mañana vemos lo de atención a trastornos hemorragíparos. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Vale, Gracias. pórtense bien, no salgan de sus casas. Sí. Hasta mañana. Arigato gozaimasu.